Partes de un templo, partes de un templo y su significado. Partes de un templo y su significado. Partes de un templo y su significado. Aquí vamos a hacer una diferencia que ustedes conocen y conocen muy bien. Cuando hablamos de templo, ¿a qué nos referimos? A la construcción arquitectónica. Cuando hablamos de templo, nos referimos a eso, a la construcción arquitectónica. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de eclesía, hablamos de Kaal, son términos en hebreo, Kaal, Kaal, K de queso, o Q, es Q, ¿no? Q, A, K de kilo, A, L, Kaal. O también se puede escribir Q, A, H, A, L, Kaal. ¿Sí? Cuando hablamos de iglesia, hablamos de Kaal, hablamos de eclesía, que es la asamblea de los convocados. ¿Qué significa Kaal? ¿Qué significa eclesía? Asamblea de los convocados. Yo nada más les quiero dar una sugerencia. Yo veo que algunos se sienten muy chichas, muy sabelotodos y no escriben. Piensan que tienen buena memoria. Dice un dicho, más vale una frágil tinta que una brillante memoria. Yo cuando era estudiante todo lo escribía, porque por mucho que tengas una buena memoria, hay términos que se te barren, pero los quiero ver en el examen, los quiero ver en el examen. Va a ser el crujir y el rechinar de dientes, dice el Apocalipsis. Y quien no pase el examen no va a tener el reconocimiento del Instituto de Pastoral. Así hayan estado en todas las clases. Se los digo como sugerencia, como alumno que también fui. Y creo yo que también tengo una buena memoria, pero aún así anotaba todo, porque hay cosas que se te olvidan. Así que los que se sientan muy chichas, los quiero ver en el examen, van a ser los primeros reprobados. 5 te van a tener, y hasta me voy a dar vuelo poniéndole 5 así, 5 en rojo, para que se le quite lo soberbio a ese hermano. Escriban, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre templo e iglesia. Templo es la construcción arquitectónica, iglesia viene del hebreo Kaal, o de eclesía, que significa asamblea de los convocados, asamblea de los que son llamados, asamblea de los convocados, asamblea de los que son llamados. Miren, hay un signo muy elocuente dentro de la arquitectura del templo, que es el campanario. Y en el campanario, ¿qué están? Las campanas. Y cuando las campanas suenan, representan el sonar de las campanas, el repique de las campanas, a la voz de Dios que llama a su pueblo para que se congregue. Dios convoca a la asamblea para que se una en oración. Eso significa la iglesia. Los que son llamados por Dios a reunirse en oración. La asamblea de convocados, la asamblea de llamados. Es Dios el que llama a todos los cristianos para que se congreguen a orar. Ese es el significado de las campanas. Y entra esta explicación dentro de esta diferencia que hago entre templo e iglesia. Templo es la construcción arquitectónica, iglesia somos todos los que nos congregamos para orar. No importa el número, la iglesia es representada por 10,000 cristianos que se unen a orar, como también por 2
o por 3. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, para que lo tengan en cuenta. Así que ustedes como celebradores de la palabra tienen que celebrar con pasión ante una asamblea de 10,000 feligreses, como también ante la asamblea de 2, 3 viejitas. Tienen que celebrar con la misma pasión, tienen que celebrar con el mismo entusiasmo, con la misma fe, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces queda la diferencia entre templo e iglesia. Ahora, vamos a ver hoy los diferentes lugares que hay en el templo, ¿sí? A eso nos vamos a referir hoy. Los diferentes lugares que hay dentro del templo. El primer lugar que encontramos dentro de la construcción sagrada llamada templo es el presbiterio. Presbiterio. La palabra presbiterio viene del latín presbiterium, así como lo escuchan, presbi con Y, presbiterium. La palabra presbiterio viene del latín presbiterium, así como lo escuchan, presbi con Y, presbiterium, termina con IUM, así como se escucha, hermanos, hijitos de la creación. No es necesario que se los dicte esto, pero bueno, si quieren se los dicto. P, R, E, S, B de burro, Y de Yola, T de Tito, E de Ernesto, R de Rosa, I de Irma, U de uva, M de mamá. Ahí está, presbiterio. Hermanos, no se pongan también ustedes muy en el piso, ¿eh? Hay cosas que sí se las tengo que deletrear porque son palabras en latín, así más difíciles, en hebreo, pero presbiterium, así como se escucha, presbiterium, así como se escucha, nada más que en lugar de I latina es Y. ¿Vamos bien aquí? Ok. Entonces, un lugar que encontramos dentro del templo es el presbiterio, que es donde estamos, miren, ese es el presbiterio, ¿ya vieron? Ok, ese es el presbiterio. La palabra presbiterium significa consejo de ancianos. La palabra presbiterium significa consejo de ancianos o donde están los ancianos. La palabra presbiterium significa consejo de ancianos o donde están los ancianos. La palabra presbiterio viene de presbítero. ¿Y quién es el presbítero? El sacerdote. La palabra presbiterio viene de presbítero, que ¿qué significa? El sacerdote. ¿Quién es el presbítero? El sacerdote. Y ya escucharon ustedes lo que significa presbiterium. En latín, ¿qué significa? Consejo de ancianos o ¿dónde están los ancianos? Presbítero es igual a ¿qué? A sacerdote. Pero si nos vamos a la etimología, presbiterium, presbítero, presbítero ¿qué significa? Anciano, ¿sí? Presbítero ¿qué significa? Anciano. El sacerdote es presbítero, es anciano, no en el sentido cronológico, ¿sí? Porque puede ser que haya sacerdotes jóvenes, como el que está aquí presente ante ustedes, sino hace referencia a la cultura hebrea. Para los hebreos, los más sabios de la comunidad eran los ancianos. Se tenía una gran veneración a los ancianos en la cultura judía, en la cultura hebrea, en el pueblo de Israel.
Los ancianos eran aquellos que guardaban en la memoria los hechos de la salvación. Y eran los ancianos los que transmitían la fe a las nuevas generaciones. Los ancianos que vieron y fueron testigos de los hechos de salvación, guardaban todo eso en su memoria y transmitían a las nuevas generaciones a través de la tradición oral todo lo que Dios había hecho por el pueblo. En torno al anciano se sentaban los jóvenes para escuchar los hechos de salvación. Entonces, en el pueblo de Israel, quien porta la sabiduría es ¿quién? El anciano. El presbítero es un anciano, ¿por qué? Porque transmite la sabiduría divina. Es sabio, ¿por qué? Porque nos habla de las cosas de Dios. Es sabio, ¿por qué? Porque siembra en las nuevas generaciones la semilla de la fe. Por eso el presbítero es un anciano. El sacerdote es un presbítero, un anciano, porque nos habla de los hechos de salvación y siembra en las nuevas generaciones la semilla de la fe y nos encamina a todos hacia la salvación. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Por eso antiguamente, ¿sí? Digo antiguamente porque se está perdiendo incluso entre los laicos comprometidos. Antiguamente se tenía un gran respeto a la figura sacerdotal, gran respeto, porque el sacerdote era el anciano. Y antes veían al sacerdote y le besaban la mano como una señal, no de sumisión, sino de respeto a lo que el sacerdote representa. Ahorita ya hay laicos que tutean al padre, ¡hey tú! Esto, igualados. ¿Sí? Se está perdiendo el respeto, cuando entre nosotros debe de fomentarse el respeto, no solo a la persona, porque toda persona también merece respeto, sino a lo que esa persona representa. Tal vez ese sacerdote no me cae muy bien, pero representa a Cristo y por eso lo respeto. Les he dicho ya lo que decía San Francisco de Asís: si ante mí se presentara un ángel y un sacerdote, yo le haría reverencia al sacerdote, porque gracias a él recibo la Eucaristía. Y hay personas que dicen, es que yo lo conocí de seminarista. Ah, lo conociste de seminarista, pero ya es sacerdote y tienes que tenerle un respeto, porque representa a Cristo, porque representa la sabiduría de Dios. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Vamos en la misma sintonía. Solamente si tienen dudas, alzan la mano, porque si hacen comentarios, no es porque no valore sus comentarios, son muy buenos, pero nos vamos a salir y se pierde la clase ahí. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, solamente si hay dudas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos, hijitos de la creación. Entonces, dentro del templo está el presbiterio, que es el consejo de ancianos o el lugar donde están los ancianos. ¿Por qué se le llama presbiterio? Porque dentro de él están los presbíteros, que son los ancianos. Ya explicamos por qué ancianos, cuál es el sentido, ya lo explicamos. Perfecto. Entonces, el presbiterio es el lugar de los ancianos. ¿Quién puede estar dentro del presbiterio? Los ancianos. Y también, en el caso actual, todos los ministros que apoyan al servicio de los ancianos. ¿Quién puede estar dentro del presbiterio? Los ancianos y todos los ministros que apoyan en el servicio a los ancianos. Pero es necesario que en el presbiterio estrictamente estén solo los que tengan que estar. ¿Sí? Esto anótenlo. En el presbiterio es necesario que estén estrictamente solo los que tengan que estar. ¿Sí? Porque a veces en las celebraciones litúrgicas llenamos de ministros
el presbiterio. Hay más ministros que presbítero. En el presbiterio es donde están los presbíteros y solo algunos servidores que ayudan en su función a los presbíteros, solo algunos. Yo por eso aquí también he pedido que solo los que estén en ese momento prestando un servicio. Una vez fui a una comunidad fuera de la arquidiócesis, no vayan a empezar a elucubrar que seguramente la parroquia fulana, no, fuera de la arquidiócesis, era por Campeche. Fui a una misa y dentro del presbiterio estaban, pero así, todos los celebradores de la palabra, todos arriba, y todos los ministros. No, hombre, eso parecía un mercado, ¿no? En el presbiterio solamente tiene que estar ¿quién? El presbítero, y solo los servidores que estrictamente están prestando un servicio al presbítero. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Por qué? Porque el presbiterio es un lugar muy sagrado. Y ahorita lo vamos a ver porque es un lugar muy sagrado. Porque es un lugar muy sagrado el presbiterio, porque dentro de él está el altar. Es un lugar muy sagrado porque dentro del presbiterio está el altar. Y ahorita lo vamos a ver. El presbiterio arquitectónicamente tiene que ser un lugar más elevado que la nave del templo. Ahorita vamos a ver cuál es la nave del templo también. Tiene que ser un lugar más elevado. Si se dan cuenta, es más elevado. Poco, pero es más elevado. El presbiterio tiene que ser un lugar más elevado que la nave del templo, ¿sí? Se sugiere que del presbiterio a la nave del templo haya un escalón de 1 a 3 peldaños. ¿Sí? Se sugiere que del presbiterio a la nave del templo haya un escalón de 1 a 3 peldaños. Aquí solamente tenemos 1, pero hay sentido de que haya 3 peldaños, hay sentido, porque los 3 peldaños nos recuerdan 2 cosas. Primero, la presencia de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les voy a decir algo, nada de lo que hay en el templo está ahí porque al Padre se le ocurrió de chiripada. Todo lo que hay en el templo tiene un sentido, tiene un porqué. Dentro del templo, si ustedes ven algunos templos con 3 peldaños, ¿qué significa eso? La presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese lugar está la presencia de la Trinidad. Y también nos recuerdan las virtudes teologales con las cuales nos debemos revestir cada vez que participamos del misterio: la fe, la esperanza y la caridad. Cada vez que participamos del misterio nos tenemos que revestir de fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. Para ir al encuentro del Señor tenemos que crecer en las virtudes teologales, en la fe, en la esperanza y en la caridad. ¿Vamos bien, chamacada? Hijitos de la creación. ¿Sí? Ahora, ¿por qué del presbiterio a la asamblea, del presbiterio a la nave del templo, tiene que haber una diferencia, una elevación? No por superioridad, ¿no? No por superioridad, porque antes en el Trento se pensaba que esta diferencia, esta elevación respecto a donde están los laicos, significaba superioridad. Los que están aquí son superiores a los que están allá. No, sino por dignidad, ¿sí? Por dignidad. Por dignidad, entiéndase, por la santidad del lugar, ¿sí? Por dignidad, entiéndase, por la santidad del lugar. Es un lugar santo, ¿sí? Quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo.
¿Vamos bien, chamacada? Hijitos de la creación. ¿Sí? Por eso es conveniente que dentro del equipo de liturgia, siempre en cada celebración, haya hermanos servidores que nos ayuden a formar a los fieles sobre lo sacro del presbiterio. Y sobre todo cuando hay misas de 15 años, de bodas, que vienen fotógrafos y se quieren subir al presbiterio como si fuera el patio de su casa. Hay que tener hermanos de liturgia, servidores que ayuden en el momento de las celebraciones a educar a los fieles en lo sagrado del lugar. Ojo, educar, no insultar, no pelearse, porque hay gente muy costeña que, ¡ey, tú! No. Oye, hermano, este lugar es sagrado, ¿me hace el favor de tomar las fotografías de aquí para allá? De una manera educada, y de esa manera pues la gente va entendiendo, no nada más, ¡ey, quítate de aquí! ¿Por qué? No, tú quítate. No, explícale por qué. Mira, no puedes subir aquí porque es un lugar sagrado. Puedes tomar fotos, sí, pero de aquí para allá, porque ese es un lugar sagrado. Explicarles el por qué no se pueden subir, porque es un lugar sagrado, ¿sí? Es un lugar donde solamente quien está capacitado para eso puede estar. ¿Vamos bien? Hijitos de la creación, chamacada, ¿sí? Antes en el presbiterio había una división, ¿sí? Antes en el presbiterio había una división que se llamaron por algún tiempo los comulgatorios, ¿no? Había una división entre el presbiterio y la nave del templo. Había una división, ya sea de mármol, de madera, que por un tiempo se llamaron comulgatorios, porque ahí llegaban los fieles, se ponían de rodillas para recibir la comunión. Esto se usaba antes del Concilio Vaticano II. Por esta diferencia entre lo sacro y lo pagano, aquí está lo sacro y ahí donde ustedes están es lo pagano, ¿sí? Lo sacro y lo pagano, lo puro y lo impuro. Pero se quitó eso porque somos parte de una misma asamblea. Todos participamos de un mismo misterio. Vamos bien, con diferentes funciones, con diferentes servicios, pero todos participamos de un mismo misterio. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Queda bien esto? ¿Segurolas? Seguimos, el altar. El altar. El altar. La palabra altar viene de la palabra latina altare. La palabra altar viene de la palabra latina altare, que significa elevación. Antiguamente los altares servían para ofrecer ofrendas y sacrificios. En la cultura judía, los altares eran lugares donde se sacrificaban animales. Los judíos tenían la costumbre de llevar al templo de Jerusalén animales para ofrecerlos en sacrificio. ¿Vamos bien aquí? Les decía que en Israel se tenía la costumbre de llevar animales para ofrecerlos como ofrenda en sacrificio. Mataban a los animales, los degollaban y su sangre la derramaban. Eso es en la cultura hebrea, en la cultura judía. En la cultura prehispánica de América también se utilizaban altares. Y sobre los altares incluso había sacrificios humanos. Entonces el altar dentro de las culturas
siempre ha servido para ofrecer sacrificios. Sacrificios de animales, sacrificios rituales, sacrificios incluso en las culturas prehispánicas de América, humanos. En la cultura maya había sacrificios humanos. De eso casi no se habla en la historia, porque ahora se quiere como elevar mucho la cultura prehispánica, que es nuestra cultura, y la tenemos que amar y querer, y tiene muchas bondades, muchas riquezas, pero también había cosas no tan buenas, ¿sí? Hay que reconocer. En toda cultura, en toda cultura hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Pues ahorita se quiere elevar mucho la cultura prehispánica y decir, la cultura que nos trajeron los españoles, qué mal. Nuestra cultura actual es una combinación entre la cultura prehispánica y la cultura que nos vinieron a enseñar los españoles. ¿Sí les gusta el relleno? Sí, está bien bueno el relleno, ¿eh? Tenemos relleno gracias a los españoles. Nos trajeron los coches. ¿Sí? Nuestra cultura es una combinación entre dos culturas. No podemos satanizar la cultura que nos trajeron los españoles, tampoco podemos satanizar a la cultura prehispánica. Las dos tienen grandes riquezas. Si no hubieran venido los españoles, capaz todavía seguirían los sacrificios humanos. Muchos de ustedes ya no tendrían corazón, ya se los hubieran ofrecido a Cuculcán desde cuándo. Nuestra realidad cultural actual es una combinación bella, hermosa, entre dos culturas. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Eso por qué salió, Padre Marcos? Por el altar. El altar tiene presencia en la cultura hebrea, pero también en nuestra cultura como lugar de sacrificio. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces el altar dentro del templo es la mesa donde se ofrece el excelso sacrificio de la Eucaristía. Es la mesa donde se ofrece el excelso sacrificio de la Eucaristía. Antiguamente, en la cultura romana, cuando todavía existía el Imperio Romano, los altares eran de piedra. Y esos altares en la cultura romana eran conocidos como aras. Aras, ¿sí? Esos altares, aras, A-R-A-S, aras. Y eran dedicados en la cultura romana esos altares llamados ara o aras a la diosa Pax o la diosa de la paz, la diosa Pax en la cultura romana. Pax o la diosa de la paz. Entonces en la cultura romana la mayoría de los altares eran ¿de qué? De piedra. ¿Y eran dedicados a quién? A la diosa Pax o a la diosa de la paz. Más tarde, los primeros cristianos comenzaron a utilizar para la celebración de la misa tablas o mesas para celebrar el sacrificio de la misa. Pero también varios cristianos utilizaban la tumba de los mártires para celebrar encima de la tumba de los mártires el sacrificio de la misa, el sacrificio de la Eucaristía. Esto es muy importante, chamacada, hijitos de la creación. Antes del Concilio Vaticano II, oigan bien esto,
antes del Concilio Vaticano II, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica retomó muchas costumbres del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica desde hace siglos, prácticamente desde que fue fundada, tiene su sede en Roma. Y cuando cayó el Imperio Romano, fue la Iglesia la continuadora de ese imperio. La Iglesia actualmente es la continuadora del Imperio Romano. Lo que fue el Imperio Romano, la Iglesia Católica siguió con muchas de las costumbres, muchos de los signos que se utilizaban en el Imperio Romano. De hecho, los ornamentos que utilizamos los sacerdotes eran prendas que utilizaban los emperadores romanos. Vean ustedes películas de la antigua Roma y vean la semejanza entre los ornamentos que utilizamos los sacerdotes y los que utilizaban los emperadores. Hay mucha igualdad, hay mucha coincidencia, porque la Iglesia retomó las prendas de los emperadores para que las utilizaran los clérigos. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Por ejemplo, la capa pluvial que utilizamos los sacerdotes, ¿sí la han visto, la capa pluvial? A ver, ¿cuál es la capa pluvial? Tráete una capa pluvial. Pasa con respeto al altar. Capa pluvial la utilizaban los emperadores cuando llovía. Se la ponían los emperadores romanos para cubrirse de la lluvia. Por eso se llama capa pluvial. Pluvial viene de agua, de lluvia. Era la capa que utilizaban los emperadores cuando llovía, para cubrirse de la lluvia. Ahí está la capa pluvial, chamacada. Entonces, esa prenda que ven aquí, la utilizaban los emperadores romanos. A ver, voltéala. Este capuchón que ven aquí era prácticamente una capucha. Ahorita ya quedó como algo decorativo, pero era una capucha, ¿sí? Como una gorra que se ponían los emperadores para cubrirse de la lluvia. Entonces, muchos signos, muchas tradiciones las retomó la Iglesia Católica. Digamos que la Iglesia Católica es una expresión mía. La Iglesia Católica es la heredera del Imperio Romano. Es lo que queda del Imperio Romano. ¿Vamos bien? Chamacada, hijito de la creación. ¿Por qué no? No me di a entender. ¿No le escuché? ¿No me escuchó? ¿Cómo? Ah, bueno. Les decía que la iglesia, ya saben ustedes que la fundó ¿quién? Jesucristo. Pero se desarrolló en Roma. ¿Sí? Porque en Roma ¿quién evangelizó? San Pedro. Ahí murió San Pedro. Ahí también murió San Pablo. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces la Iglesia Católica creció, tuvo su auge en Roma, donde actualmente en el Vaticano está la tumba del apóstol San Pedro. ¿Y por qué está en el Vaticano? Porque ahí en la colina vaticana crucificaron a Pedro. Ahí en esa colina romana, llamada la colina vaticana, crucificaron al apóstol San Pedro de cabeza y ahí lo sepultaron en la colina vaticana. Y ahí en esa colina se edificó la Basílica de San Pedro. Y actualmente está ahí la Santa Sede. ¿Vamos bien aquí? Ok, entonces la iglesia existía desde antes de que existiera Constantino, el emperador romano. Constantino en el año 325 deja de perseguir a la Iglesia Católica, firma la paz con la Iglesia Católica y él mismo se hace católico, ¿sí? Y gracias a que se hace católico,
pues la iglesia tiene mucho auge en el Imperio Romano. Después de haber sido perseguida 300 años por el Imperio Romano, a partir de Constantino, la iglesia comienza a ser religión oficial del imperio, ¿sí? De tal manera que la iglesia estaba dentro del Imperio Romano. Después de Constantino, muere Constantino, cae el Imperio Romano, y quien continúa en Roma, ¿quién es? La iglesia católica. Cuando el Imperio Romano cae, los romanos se quedaron desamparados, ¿sí? Porque ya no había emperador. ¿Quién solventó las necesidades espirituales y materiales de los romanos? El Papa y la Iglesia Católica. Entonces, ¿quién solventó a los romanos cuando ya el Imperio Romano se había caído? Fue la Iglesia Católica. Y el Papa era la autoridad máxima en Roma. De ahí surge la mitra. Miren qué interesante es todo eso, ¿eh? Hay que conocer la historia para que no nos chamaqueen los hermanos protestantes. De ahí surge la mitra. ¿Sí saben cuál es la mitra? Dice por ahí la viejita, el gorro que usa el obispo. ¿Sí saben cuál es la mitra, no? Una cosa es el solideo, esta cosa redondita que se ponen los obispos, que solideo, solo Dios, solo para Dios. Es el ministro que sirve solo a Dios y está consagrado solo para Dios, ¿sí? Encima del solideo va la mitra, este gorro, dice la viejita, este gorro de 2 puntas, tiene 2 puntas, ¿se han dado cuenta? Una punta frontal y una punta que está en la parte trasera. Y de este gorro de 2 puntas bajan 2 ínfulas, ¿sí? Son como unos colgandijos que tiene el gorrito, dice la viejita. Esos colgandijos que tiene son 2 colgandijos, por así decir, que tiene el gorro del obispo, con palabras que todos entendamos. Estos colgandijos, estas tiritas, 2 tiras, son 2 que cuelgan de la mitra, se llaman ínfulas. Ínfulas. De ahí sale la expresión, ¿no? Este me habla con muchas ínfulas, ¿no? Este se siente con muchas ínfulas. Tanto las 2 puntas como las ínfulas, que son 2 ínfulas, 2 puntas, simbolizan la autoridad, ¿sí? De ahí que la expresión de me habla con muchas ínfulas o tiene muchas ínfulas, si tiene mucha autoridad, me habla con mucha autoridad. Pero también simbolizan el poder espiritual y el poder terrenal. La autoridad espiritual y la autoridad terrenal. El obispo tiene, el Papa tiene autoridad espiritual, pero también autoridad terrenal. Hay que recordar Mateo 16:18. Mateo 16:18, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado ¿dónde? En el cielo. Aquí Mateo 16:18 nos está hablando de autoridad terrenal, lo que ates en la tierra, y autoridad ¿qué? Espiritual. Entonces, en esos siglos surge la mitra. El Papa, que no solo tiene autoridad espiritual, sino también tiene autoridad terrenal. En el siglo aproximadamente 12, siglo 12, espérenme, contesto un mensaje. En el siglo 12 se extiende el uso de la mitra, pero este sentido de autoridad
terrenal y espiritual surge a partir del siglo V. ¿Sí? En el siglo XII se extiende el uso de la mitra, ¿sí? Se extiende, se hace popular, pues vamos. Pero esta idea del Papa con autoridad espiritual y terrenal se ve con claridad a partir del siglo V, con la caída del Imperio Romano. ¿Cuándo cae el Imperio Romano? En el siglo V. ¿Sí? ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Siglo V, año 476 después de Cristo. ¿En qué año cae el Imperio Romano? Año 476 después de Cristo. ¿Sí? Y con la caída del Imperio Romano comienza una etapa histórica que se llama Edad Media. ¿Sí? Esto escríbanlo porque va a venir en su examen. ¿A partir de qué suceso, de qué acontecimiento histórico comienza la Edad Media? A partir de la caída del Imperio Romano en el año 476. ¿Vamos bien? Chamacada, siglo V, año 476. Entonces, a partir de ese momento se crea esta idea del Papa con autoridad espiritual, pero también con autoridad terrena. Cuando cae el Imperio Romano, quien solventa a Roma es el Papa. ¿Vamos bien, chamacada? Tomen un descanso, por favor. Descanso, 7 minutos. Descánsense, estiren las patitas, vayan al baño, a popopolviarse, a pipipintarse. Vayan al baño. Tienen 7 minutos de aquí a las 11. Aprovechen para pasar con las secretarias si van a pasar. Aprovechen, chamacada. Vamos bien.
con Pati. Hay que sí, una hora todavía. Pues o en el neto. Vengan, vengan, salgan, salgan, ánimas en pena. Vénganse. Los que faltan de pagar, después de la clase pagan. Andan muy pagadores ahora. Bien. Sí. Adelante, pásenle. No, no tienen nombre. Lo que tiene nombre es lo que cae. Se llaman ínfulas. ¿Vamos bien? Me podrán decir, padre, ¿por qué nos avienta todo ese chorote? Porque estamos hablando del altar. Y estamos hablando lo que utilizaban los romanos como altar. Utilizaban altares de piedra llamados ara o aras. ¿Vamos bien? Ahora, no terminaba cuando les decía que la iglesia se compenetró mucho con el Imperio Romano, ¿sí? Después de que Constantino la declaró como religión oficial del imperio. Cae el Imperio Romano ¿en qué año? En el año 476, y la iglesia se queda a cargo de Roma. Aquí hay un episodio en ese tiempo, en el siglo V, un episodio muy bello. Les doy el año, a ver, para no mentirles, les doy el año. Espérenme. Ahorita que cargue esta cosa, les doy el año. En el año un poquito antes de la caída del Imperio Romano, en el año 452, pero ojo, en este tiempo, aunque todavía oficialmente no caía el Imperio Romano, ya estaba en crisis, pues, era un imperio en crisis, año 452. Antes de la caída oficial, en el año 476, ya el imperio estaba en crisis, ya estaba dando patadas de ahogado. Y quien estaba al frente de los romanos era la iglesia. En ese año, 452, estaba como pontífice el Papa León Magno, ¿no? León el Grande. Era pontífice de la Iglesia Católica en esos años. Y ante sus ojos, León Magno, León el Grande. León Magno, León el Grande. Y en esos años estaba Atila. Atila, que era un caudillo de los hunos, procedente probablemente de Asia. Atila era un caudillo de los hunos. Era un bárbaro, pues, ¿sí? Era un bárbaro. Atila. En esos años, Atila era la gran amenaza de Europa, la gran amenaza. Era el gran conquistador Atila. Era un bárbaro de los hunos. Y era un despiadado conquistador. Lugar donde conquistaba, mataba a muchísima gente. Le tenían miedo a Atila. Además que tenía prácticas muy bárbaras. Se dice que empalaba, ¿no?, a los soldados contrarios. Atila quería conquistar Roma, porque Roma era la sede del gran imperio que estaba ya en decadencia. Y cuenta la historia que Atila se dirigió hacia Roma para acabar con Roma y hacerse de Roma. El imperio romano ya estaba menguado, estaba agonizante. Y al enterarse de la llegada de Atila, el Papa León
se atavió de todas las vestiduras papales, se montó en un caballo y salió al encuentro de Atila. Él, como papa, con autoridad espiritual y autoridad terrenal. Y se enfrentó el papa a Atila antes de que Atila pisara Roma. No se sabe lo que el papa le dijo a Atila. Se encontraron antes de que él llegara a Roma. No se sabe lo que el papa le dijo a Atila, solamente lo sabe Dios y lo saben ellos dos, que pues ya no están en esta tierra al menos. Pero el gran soldado Atila, el terror de Europa, dio la media vuelta y se fue. Hasta allá la autoridad del papa. Hasta allá la autoridad del papa. Siglo V. ¿Vamos bien? Aquí chamacada, hijitos de la creación. Era asiático. Era de origen asiático. El terror de Europa, no nada más de Roma, porque era un gran conquistador, Atila. El que conquistó grandes porciones de tierra y se enfrentó a grandes ejércitos ante la presencia del Papa León Magno, dio la vuelta y se fue. Es un gran misterio dentro de la historia. ¿Qué le dijo el Papa a Atila? Tanto que tuvo que retroceder. El gran misterio que solamente Dios conoce. Y claro está que ahí estuvo la mano de Dios. De lo contrario, no hubiera quedado nada de Roma. Nada. ¿Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación? Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque la Iglesia Católica asumió una autoridad no solo espiritual, sino también terrenal. Y lo vemos claramente con el Papa León Magno. Ahora, ¿por qué les dije todo esto? Porque estábamos hablando del altar, ¿no? Y que los romanos tenían la costumbre de tener altares de piedra a los cuales llamaba ara. Entonces la Iglesia Católica, depositaria de las costumbres romanas, antes del Concilio Vaticano II, utilizaba la piedra ara que utilizaban los romanos. Eso escriban, hijitos de la creación. Utilizaban la piedra ara. Para celebrar la misa se celebraba encima, el sacrificio de la Eucaristía se celebraba encima de la piedra ara. Era una piedra cuadrada, consagrada, que estaba metida prácticamente en la mesa del altar. ¿Quién de aquí tiene ya parroquias ya muy antiguas? ¿Quién tiene parroquias, templos parroquiales ya muy antiguos? Quien tenga templos parroquiales antiguos, pregúntenle a su párroco: padre, ¿en el altar no hay una piedra ara? La piedra ara, ¿qué era? Era una piedra cuadrada, grande, que se metía en el altar. Era una piedra consagrada. Y si el sacerdote iba a celebrar a una comunidad, esto hablo de antes del Concilio Vaticano II, tenía que agarrar la piedra, ¿sí?, y llevársela, porque solamente se podía realizar el sacrificio de la misa encima de la piedra ara. ¿Vamos bien aquí? Sí, sí, claro, sí. Sí, claro. Es que era una costumbre de la Iglesia Católica celebrar el sacrificio de la Eucaristía encima de la piedra ara. Sí, es que, a ver, véanme. Estaba la piedra ara, era la mesa del altar y había aquí un orificio grande y en ese orificio iba la piedra ara. Y se podía hacer el sacrificio de la misa solo encima de la piedra ara. Se hacía la consagración encima de la piedra ara. ¿Vamos bien?
La piedra ara, ¿de dónde salió? Del Imperio Romano, que utilizaban esa piedra como mesa de sacrificio, dedicado ¿a quién? A la diosa de la paz, ¿sí? De la diosa Pax, o la diosa de la paz. Pero la iglesia retomó esa costumbre para utilizarlo para el sacrificio de la Eucaristía, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Qué pasó aquí? Voy para allá, vamos por partes, tranquila. No, encima había, encima todavía se tenía que poner corporal. Sí, digamos que era la piedra sagrada en donde se realizaba la consagración. Fuera de esa piedra no se podía realizar la consagración. ¿Vamos bien? Entonces, de tal manera que si el sacerdote tenía que celebrar en otro lugar y en ese lugar no había piedra ara, piedra consagrada, vente, vénganos tu reino, y allá andaba el sacerdote llevando la piedra ara pesadísima. ¿Vamos bien? No como ahora, que en cualquier mesa donde comen barbacoa quieren que el sacerdote celebre la misa. Y es que miren, debemos recuperar el sentido de lo sagrado, de lo sacro, de lo santo, que es el sacrificio de la Eucaristía. Hay personas que se enojan porque, padre, quiero una misa en mi casa. A ver, en tu casa hay las condiciones para que se celebre el augusto sacramento del altar. Hay condiciones, porque a veces queremos, pues, se siente bonito, se oye bonito decir, en mi casa viene el padre a celebrar la misa, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? No le damos la dignidad suficiente a lo sagrado del sacrificio de la misa, que es la presencia viva de Cristo, que se hace presente a la hora de la consagración. Y cuando los sacerdotes vamos a las casas, ¿qué nos ponen? La mesa donde después van a chelear. La mesa donde después encima de esa mesa va a haber un tequila con sal y limón. La mesa donde van a estar comiendo barbacoa y chupándose los dedos. Debemos darle importancia a lo sagrado que es la celebración de la Eucaristía. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces esto lo hemos perdido, lo estamos perdiendo, y queda de nosotros los sacerdotes y de ustedes como laicos comprometidos recobrar el sentido de lo sacro que es la misa. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? ¿Sí? Entonces, esta costumbre era antes del Concilio Vaticano II. ¿Estamos en qué punto? En el punto del altar. ¿Vamos bien? Antes del Concilio Vaticano II. Después del Concilio Vaticano II, se dejó de utilizar la piedra ara. Porque después del Concilio Vaticano II, no solo se consagra una piedra, sino todo el altar. Todo el altar es consagrado. Cuando un altar se consagra, o también se llama la dedicación del altar, ¿sí? Cuando un altar se consagra, o también se le llama a ese acto de consagración la dedicación del altar. ¿Vamos bien aquí? Al acto de consagrar el altar también se le conoce como dedicación del altar, ¿sí? ¿Vamos bien? Se puede decir, se consagró el altar o se dedicó el altar. ¿Y dedicó por qué? Cuando hablamos de dedicatoria hablamos que va dirigido a alguien, ¿eh? Cuando decimos que se dedicó el altar es porque este altar va dirigido al servicio solamente de Dios. Se está dedicando este espacio para únicamente ser utilizado para el servicio de Dios. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, a partir del Concilio Vaticano II, ya no solo se consagra un pedazo de piedra, sino se consagra todo el altar y se consagra todo el templo. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación.
Entonces el sacrificio de la misa se tiene que celebrar en un altar consagrado o al menos en un altar bendecido, ¿sí? El sacrificio de la misa se tiene que celebrar encima de un altar consagrado o al menos en un altar bendecido. Por lo regular se consagran los altares de los templos parroquiales. Los altares de las capillas no se consagran por lo regular, pero sí se bendicen, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Ahora, les platicaba yo que los antiguos cristianos celebraban la misa en mesas de madera, pero también les dije que celebraban la misa encima del sepulcro de los mártires. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Encima del sepulcro de los mártires se celebraba la misa. Encima de los restos de los santos se celebraba la misa. Esa costumbre se sigue utilizando actualmente. ¿Por qué? Les voy a decir. En el altar consagrado hay reliquias de los santos, restos de los santos. Esa costumbre de los primeros cristianos de celebrar la misa encima de las tumbas de los mártires, de los restos mortales de los santos, se sigue utilizando actualmente. Digamos que el Concilio Vaticano II vino a ser un retornar a las costumbres de los primeros cristianos. Y miren, aquí no está, aquí abajo de esta piedrita, sí, que no es la piedra ara, es la piedra para poner, no es la piedra ara, es la piedra para poner las reliquias. Están las reliquias de los santos. Aquí hay reliquias de los santos, sí. Está aquí la reliquia que alcanzo a ver de San Rafael Guízar y Valencia. Aquí está un resto óseo de San Rafael Guízar y Valencia, y hay como 5 reliquias más aquí abajo, sí, en el altar. En todos los altares consagrados de todo el mundo hay reliquias de los santos, restos de los santos. Por ejemplo, en el altar de la Basílica de San Pedro, ¿qué restos están? Los restos del apóstol San Pedro. Esa costumbre de los primeros cristianos se sigue utilizando hoy. Ojo, estoy hablando de altares consagrados. En los altares de las capillas no hay, porque no son altares consagrados, son altares bendecidos, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Restos humanos, sí, por lo regular. Pero no crean que es un cráneo completo, ¿no? Es un fragmento de hueso solamente, muy pequeñito, ¿sí? Pero son restos humanos, son reliquias de primer grado. ¿Sí? Sí, ya saben esta diferencia de las reliquias, ¿no? Reliquias de primer grado son una parte del cuerpo del santo o de la santa o del mártir. Las reliquias de segundo grado son vestiduras, indumentarias que tocaron el cuerpo del santo cuando el santo estaba todavía vivo en esta tierra entre nosotros. ¿Vamos bien? Y las reliquias de tercer grado son aquellos objetos que han tocado una reliquia de primer grado. Objetos con los cuales se tocó una reliquia de primer grado. Esas son las reliquias de tercer grado. Cuando vinieron las reliquias de San Judas Tadeo, son reliquias de primer grado. Las viejitas que pasaron su escapulario ahí en la reliquia y le tallaron las prendas que utilizaron los santos. Y las reliquias de tercer grado son objetos que tocaron alguna reliquia de primer grado. Entonces esas viejitas que llevan su escapulario y tallaron y tallaron y tallaron, obtuvieron una reliquia de tercer grado. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Vamos bien seguros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ya
vimos, por eso les platiqué todo esto del Imperio Romano, para que quede claro el por qué la iglesia utiliza algunos signos, algunos símbolos, algunos objetos que utilizaba antes el Imperio Romano. Vamos bien. Aquí me hacían una pregunta que se me hace válida. Me decía un hermano: padre, el obispo, ¿por qué se quita y se pone la mitra? Recuerden que la mitra, ¿qué les decía? Que simbolizaba ¿qué? La autoridad. Y vamos a ver más adelante otro espacio dentro del templo que simboliza autoridad, y ahí cuando lleguemos a ese momento les explico lo de la mitra. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. Ok. El altar. El altar está siempre en la zona del presbiterio, siempre debe estar en la zona del presbiterio. Decíamos que la palabra altar significa elevación. Siempre debe estar en un lugar elevado y visible a todos. Un altar no puede estar escondido, tiene que estar visible a todos. De tal manera que cuando se construye un templo, en la arquitectura sacra se debe prever que el altar sea mirado desde todos los ángulos, ¿sí? Desde todos los ángulos posibles. Siempre va a haber puntos ciegos, pero por lo menos un poquito que se alcance a ver el altar. El altar tiene que ser mirado en todos los ángulos. Por eso hay alguna arquitectura sagrada que sugiere que el altar esté al centro de la nave del templo. No sé si han ido a lugares donde el altar está al centro, ¿sí? Yo he conocido como 2 templos así, donde el altar está al centro. Por ejemplo, la iglesia de Tecpan, el templo de Tecpan, ¿sí? El templo de Tecpan tiene ese sentido porque atrás también puede haber personas, como que está al centro el altar. En ese sentido está elevado. En ese sentido, o sea, aunque esté al centro, tiene que estar elevado por encima de la nave del templo. Pero los templos donde tienen el altar al centro es ese sentido. El centro de la Eucaristía es el altar, porque ahí se da el sacrificio de Cristo, que se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Lo más importante del templo, ¿qué es? El altar, por eso va al centro. En alguna arquitectura así es. Pero lo importante es que el templo prevea que el altar esté en un lugar elevado, visible a todos los fieles. ¿Vamos bien? Porque ahí sucede lo más importante, el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio ya no cruento, sino incruento. Cuando hablamos de sacrificio cruento, ¿a qué nos referimos? Sacrificio con sangre. Este sacrificio es incruento porque no corre sangre humana como tal. No es un sacrificio humano como el de los mayas. Es un sacrificio incruento donde se actualiza el sacrificio de Jesús en la cruz. Se actualiza, se hace presente. Hagan de cuenta que cada vez que se celebra la misa es como si estuviéramos nuevamente en el Gólgota contemplando el sacrificio de Cristo. Cada vez que estamos celebrando la misa en el momento de la consagración, estamos en el Gólgota participando de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es un momento muy sagrado donde todos debemos estar de rodillas y en una actitud de profunda adoración. ¿Vamos bien? Porque estamos a los pies de la cruz, actualizando el sacrificio de Cristo. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Ahora, el altar es sugerible que sea fijo, ¿sí? Fijo, de piedra o de algún material digno. Y el altar de un templo parroquial debe estar consagrado y que posea reliquias, restos de los santos. Sobre el altar
no debe existir nada más que los candelabros, y en el momento de la consagración, el misal romano, el corporal, el purificador, el cáliz, la patena, la palia, ¿sí? Sobre el altar no debe haber nada más que los candelabros, el misal romano, el corporal, el purificador, el cáliz, la patena, la palia, el copón y nada más. El altar es un lugar sagrado, representa a Cristo. Por eso cada vez que pasamos frente al altar tenemos que hacer reverencia, porque el altar representa ¿a quién? A Cristo mismo. Cristo, que es sacerdote, víctima y altar. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Entonces encima del altar no debe haber nada más, porque a veces estamos dando un tema y ponemos hojas sobre el altar. Hay gente, ministros, que hasta se recargan del altar. Estamos haciendo eso en el templo y el celular, ¿dónde lo pongo? En el altar. No, hombre, es una falta grave de respeto al lugar sagrado donde se realiza el sacrificio. Y también hay gente muy creativa, ¿sí?, que cuando es la fiesta patronal llenan de flores la mesa del altar. Eso es antilitúrgico. Se puede poner flores aquí, alrededor, pero encima no. Encima no. Solo debe de ir sobre el altar el misal, los candelabros, el cáliz, la patena, la palia, corporal, purificador, copones, corporal, purificador. Espero que eso como ministros ya sepan qué es. Si no, bueno, lo vamos a ver más adelante como quiera. Sí. No, hombre, está perdida usted. Lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. No, usted calmada, usted tranquila, va a aprender todo eso. Más adelante lo vamos a ver, ¿sí? ¿Vamos bien, chamacada? Hijitos, es que este curso es para los que ya son chichos, ¿sí?, que ya tienen 40 años siendo ministros y celebrados, como también para los que van empezando, ¿sí? ¿Sí? Y estoy seguro que hay cosas que los que son muy chichos no sabían. Y hay cosas que a lo mejor sabían, pero que están reafirmando, están conociendo desde otra perspectiva, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Así que si no se sabe qué es el cuerpo del purificador, después lo vamos a aprender, no se preocupen, ¿sí? Lo vamos a aprender después. A ver, vamos con otro lugar dentro del templo, la sede, la sede. También, ahorita les voy a explicar la diferencia, se conoce como cátedra, ¿sí? La sede o cátedra. La sede o cátedra. ¿Qué simboliza la sede o cátedra? La autoridad espiritual del ministro que preside. Autoridad espiritual que tiene gracias a que preside la asamblea litúrgica in persona Christi, ¿sí? ¿Qué simboliza la sede o cátedra? La autoridad espiritual del que preside. Autoridad espiritual que recibe gracias a que preside la asamblea, dirige la asamblea in persona Christi. Se las barajeo más despacio. La autoridad de un sacerdote que preside la misa la tiene gracias a Cristo, porque en ese momento que está presidiendo la misa, lo está haciendo en la persona de Cristo.
Cristo mismo está actuando a través de la persona del sacerdote. ¿Vamos bien aquí? ¿Ya se la barajé más despacio? ¿Sí? ¿Ya me di a entender mejor? ¿Sí? Entonces, cuando un sacerdote preside la misa, la preside in persona Christi, y es lo que le da autoridad. ¿Qué le da autoridad al sacerdote cuando preside la misa? Que en esos momentos es Cristo el que está actuando a través del sacerdote. Padre, pero mi párroco es bien pecador, bien borrachito, bien mujeriego. En ese momento es Cristo el que está actuando a través de él. No es él, es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Eso lo debemos de tener bien en cuenta. Porque a veces pues decimos, híjole, es que mi párroco. Una, no somos nadie para juzgar. Otra, a veces ni pruebas tenemos, somos mitoteros, ¿sí? Que nos dejamos guiar por lo que dicen, que dijo, que hizo. No nos consta, pero somos bien mitoteros, ¿sí? Y nos gusta el chisme, ¿sí? Aún sea verdad, ¿sí? El que preside in persona Christi. No es él, es Cristo el que está actuando a través de él. Y decía San Agustín, así el conducto esté manchado, la gracia de Dios es eficaz y eficiente. Es decir, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. O sea, nuestros pecados no limitan la gracia de Dios, porque entonces Dios ya no sería omnipotente. Dios es omnipotente porque es todopoderoso, es decir, todo lo puede. A Dios no lo limita nada ni nadie. Así seas tú un pecador, Dios actúa aún en contra de tus pecados. Aún con tus pecados, Dios actúa, porque a Él nada lo limita. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Segurolas? Pero es de esperarse que un ministro sagrado se esfuerce por vivir en la medida de lo posible santamente. Es de esperarse, y es lo favorable y es lo mejor, es lo que desea la iglesia, es lo que tiene que ser. Pero aún así no sea, hay que entender, quien se hace presente es Cristo. ¿Sí? Vamos bien aquí, chamacada, hijitos. Entonces no queda tan bien, sobre todo cuando en alguna parroquia hay dos sacerdotes, un párroco y un vicario, no queda esa expresión de, ay, ahora salió el vicario. No, yo quería con el párroco. Es lo mismo, porque en ese momento está actuando Cristo, es Cristo el que está actuando a través del ministro. Ay, no, es el padre fulano, yo mejor me voy. No, es Cristo. Y nos vemos mal nosotros, que somos ya laicos formados, y a veces somos los que más hacemos el desorden. A veces la gente que no sabe, ahí se queda. Yo vengo por mi intención, con que nombren a mi difunto, con eso es más que suficiente. La gente que no sabe. Y a veces nosotros que sabemos somos los primeros en hacer el desorden. Entonces, no, yo no voy, como siempre les digo a los de la comunidad, no vengan por el panadero, ¿sí? Vengan por el pan de vida que es Jesús. A veces vamos a la iglesia buscando al panadero. No, pues no, estamos fritos ahí. Hay que buscar al pan de vida, no importa el panadero, con que me dé el pan de vida es suficiente, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces, ¿vamos en qué? En la sede, ¿ah? Vamos en la sede. La sede o cátedra, ¿qué simboliza? Autoridad. Que es el lugar desde donde preside el sacerdote. Esto anótenlo bien, porque la sede o cátedra es el lugar desde donde preside el sacerdote. Luego entonces, cuando es celebración de la palabra por un laico, no ocupa la sede, porque es el lugar desde donde preside el sacerdote o ministro consagrado. El diácono sí puede utilizar la sede porque es un ministro consagrado, ¿sí? Es un clérigo, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Aunque el diácono no es sacerdote, eso lo tengo que decir bien, ¿eh? El diácono no es sacerdote, ¿sí?
porque a veces dicen sacerdote en primer grado. No, el diácono es clérigo, sí, es ministro consagrado, sí, pero fue ordenado para prestar un servicio, no para ejercer el sacerdocio. Los únicos que son sacerdotes, sacerdote es aquel que ofrece el sacrificio. Siempre, no solo en el catolicismo, en toda cultura, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. En el templo de Jerusalén, ¿quién ofrecía el sacrificio? El sacerdote. No su ayudante, el sacerdote. Es el que mataba al cordero, lo degollaba y vertía de sangre el altar. En la cultura prehispánica, ¿quién hacía los sacrificios humanos? El sacerdote es el que le metía la daga en el corazón y le sacaba y se lo ofrecía a Cuculcán, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada. Entonces, ¿el sacerdote quién es? Es aquel que ofrece el sacrificio. Entonces, el diácono no es sacerdote en primer grado, ¿sí? El diácono es clérigo, sí. Es ministro ordenado, sí. Es ministro sagrado, sí. Pero es ordenado en miras al servicio diaconal, no en miras a ejercer el sacerdocio. Sacerdotes solamente son los presbíteros y los obispos. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Quién es Chemo aquí o Chems? Chemo, ¿tú eres Chemo? ¿Tú eres Chemo? ¿No? Ok, bueno, estamos confundiendo. ¿Nadie aquí es Chemo? No, que me está mandando aquí un mensaje el Chemo, dice aquí estoy. El Chemo, mentado Chemo. Ok, bueno. Entonces seguimos. La sede o cátedra. Se llama sede al espacio desde donde preside el presbítero. Se llama sede al espacio, a la silla, desde donde preside el presbítero. Regularmente la sede está ubicada dentro del presbiterio, atrás del altar o a un costado del altar, ¿sí? Atrás del altar o a un costado del altar. ¿Vamos bien aquí? Atrás del altar o a un costado del altar. No te oigo, hermanita. Ahí voy. O sea, se llama sede a la silla desde donde preside el presbítero, que puede estar atrás del altar o a un costado del altar. Por lo regular, esa silla donde preside el presbítero está en un templo parroquial, ¿sí? En cambio, la cátedra, ¿sí?, es la silla desde donde preside un obispo, ¿sí? Es la silla desde donde preside un obispo. Y esa silla se encuentra ubicada en la catedral, ¿sí? De ahí viene la palabra cátedra, de catedral. Perdón, es que les mandé el link otra vez. Los que están en línea, por favor, el link está en el grupo del diplomado, por favor. No se los voy a mandar a personal, está en el grupo de diplomado. Ahí está el link, por favor. ¿Sí? Entonces, la cátedra es la silla, es el espacio desde donde preside el obispo. Y esa cátedra se encuentra en una catedral. ¿Sí? ¿Sí saben lo que significa catedral? La etimología de catedral.
Etimológicamente catedral viene de asiento, de silla, haciendo referencia ¿a qué? A la cátedra, el lugar desde donde preside el obispo. ¿Se han dado cuenta que en una catedral está la cátedra, la silla desde donde preside el obispo? Y aunque haya otros sacerdotes que presidan la misa, cuando el obispo no está, los sacerdotes no se sientan en la cátedra. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, en la catedral Nuestra Señora de la Soledad, la cátedra está al centro, y aunque presida la misa el padre Rafael Valencia, que es el encargado de ese lugar, no ocupa la cátedra, ocupa una sede alterna. ¿Sí se han dado cuenta? Porque la cátedra solamente la utiliza ¿quién? El obispo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y la cátedra está ¿dónde? En una catedral. ¿Sí? Ahora, aquí respondo la pregunta, ¿no? Que me decían, ¿por qué el obispo cuando se sienta se pone la mitra y cuando se para se la quita? ¿Sí? Eso es un criterio también para ustedes que manejan monaguillos. Cuando el obispo los visite, cuando se siente el obispo, usa la mitra. Cuando se levante el obispo, usa el solideo solamente, ¿sí? Porque habíamos dicho que la mitra, ¿qué simboliza? La autoridad. ¿Y la cátedra qué simboliza? La autoridad. Cada vez que el obispo está sentado en la cátedra, está simbolizando ¿qué? Autoridad. Y tiene que utilizar la mitra. Cuando el obispo se levanta de la cátedra, va a ser oración. Por lo regular, cada vez que el obispo se levanta de la cátedra es para orar, para hacer una plegaria, una oración. Y cada vez que oramos, que el obispo ora, usa solamente el solideo, solo para Dios. En ese momento solo está para el servicio de Dios, porque está haciendo oración. ¿Vamos bien aquí? Aquí tienen duda con el báculo. El báculo también simboliza autoridad pastoral. El báculo simboliza autoridad pastoral, que nos recuerda al pastor, ¿no? El pastor que con el báculo va guiando a sus ovejas. ¿Quién utiliza el báculo? El obispo titular de una diócesis. Si en una diócesis hay dos obispos, un obispo titular y otro obispo auxiliar, y los dos están en una misma misa, quien usa el báculo es el titular, porque él es el pastor de la iglesia, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Pero si un obispo preside sin que esté el titular, ¿puede utilizar el báculo? Sí, sí lo puede utilizar, porque es obispo. Pero si está el titular, quien ocupa el báculo es el titular. ¿Vamos bien aquí? ¿Me doy a entender, hijitos de la creación? Chamacada, pueblo santo, pueblo de Dios, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda bien aquí? ¿Queda claro como el agua de chocolate? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Seguimos. El ambón. Entonces ya quedó esto también, ¿no? Para cuando los visite el obispo, para que no se me pongan temblorosos. Cuando se sienta, mitra. Cuando se para, solideo. ¿Sí? ¿Vamos bien? No alcanzo a escuchar, perdón. Para la cátedra, como representante del obispo, sí. Como representante del titular, sí. ¿Vamos bien? Pero ahí en ese caso porque está representando al titular, ¿sí? Y porque él también es obispo, ¿sí? En el caso de un presbítero no, porque aunque el vicario general representa pastoralmente al obispo, no es un obispo, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Aunque el vicario regional representa al obispo en la región Costa Chica, Costa Grande, no es obispo, ¿sí? Es presbítero, ¿sí?
¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación, pueblo de la propiedad de Dios, niña de sus ojos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. El ambón, ¿sí? Ambón, ambón. A-M, B de burro, O de oreja y N de nana. Ambón. ¿Sí? Con acento en la O, ambón. ¿Sí? Vamos bien. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. El ambón es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Puede tener forma de atril, podio o púlpito. Forma. Puede tener forma de atril, de podio o de púlpito. ¿Sí? Sí saben que es un atril, ¿no? Sí, a ver, se los muestro. A ver, ¿dónde está? A ver. Tráeme el atril. Este es un atril de piso, miren. Ese es un atril de piso, ¿sí? ¿Sí? Puede tener forma de un atril, ¿sí? Ya vieron. Ese es un atril de piso. ¿Sí? Atril de piso, porque también le dicen el lambón, ¿no? Es un atril de piso. Hay capillas donde pues nada más tienen esto, y es el lambón, porque es el lugar donde se proclama la palabra. ¿Es válido? Es válido, ¿sí? ¿Vamos bien? El atril de piso. Puede tener forma de atril, ¿sí? Es un atril de piso. Puede tener forma de un podio, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven esto? Es como un podio, ¿no? ¿Sí? Es como un podio. Es como, así le llaman, por ejemplo, he tenido eventos donde necesariamente han estado figuras políticas y los que organizan dicen, vamos a poner aquí un podio, ¿no? Es eso, ¿sí? Es eso, ¿vamos bien? O de un púlpito. El púlpito era un espacio que se utilizaba antes del Concilio Vaticano II, desde donde el sacerdote daba la predicación de la palabra. Era un lugar elevado, ¿sí? Puede tener forma de púlpito, entiéndase, porque es un lugar elevado, ¿sí? Más elevado, ¿sí? Como esto que está aquí. ¿Vamos bien? Sí. Sí, es el púlpito, ¿sí? El púlpito por lo regular se localizaba entre el presbiterio y la nave del templo, ¿sí? En un lugar elevado, ¿sí? Se utilizaba una columna desde donde se ponía el púlpito, un lugar elevado. Y desde ahí el sacerdote daba lo que se conocía antes como sermón, ¿sí? Que a la gente le gusta eso, ¿eh? Yo veo que la gente le gusta. Ya cambió este sentido, porque antes del Concilio Vaticano II, lo que decía el sacerdote después del Evangelio era un sermón. ¿Y qué era un sermón? Era una tremenda regañada, ¿sí? Eso era el sermón. Era una tremenda regañada. O sea, el sacerdote se subía al púlpito a regañar y a corregir moralmente a los fieles. Ahorita se ha cambiado ya el sentido, ya no es un sermón, es una homilía, es un diálogo familiar que busca evangelizar, que busca tocar el corazón de los fieles, que busca explicarles el texto del evangelio para suscitar en los fieles un cambio, una conversión. Pero ya no es una regañada, pues, de que ahora, a ver, fulana de tal, esto, a ver, sutana, a ver. Pero yo he visto que a la gente les gustan las regañadas, ¿eh? ¿Sí? Sí, les gustan las regañadas. Entonces yo ya los voy a empezar a sermonear mejor, ¿sí? Les voy a dar unas regañadas que ni sus papás les han dado, ¿sí? Porque les gusta a la gente, ¿eh? Ay, padre, ahora sí no nos regañó. Hay gente masoquista, hombre, ¿sí? No, nunca hay dos zambones. Siempre uno es el lambón y otro es un atril de piso, ¿sí?
Nunca hay dos ambones. Aunque se parezcan, no son los dos ambones. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra, ¿sí? ¿Sí? El otro es el lugar de la monitora, donde dan avisos, pero ambón solamente es uno. Por ejemplo, aquí también, nada más que yo lo hice diferente. Uno es de madera, si se dan cuenta, y otro es de mármol, para hacer la diferencia. Es mejor que se vea claramente la diferencia. Uno es un atril de piso, donde dan las municiones y los avisos, y otro es el ambón, ¿sí? Si se dan cuenta, está hecho de los mismos materiales del altar, porque en un lugar se da el alimento de la Eucaristía y en otro se da el alimento de la palabra, ¿sí? Entonces, el ambón es el lugar donde se proclama la palabra, es el lugar de la palabra. El ambón es utilizado dentro de la liturgia para proclamar la palabra, para dar la homilía, ¿sí? Y también se puede desde el ambón decir la plegaria de los fieles, la plegaria universal. Fuera de eso, ya no debe utilizarse para nada más. La plegaria de los fieles. La plegaria de los fieles sí, pero no se puede utilizar para dar avisos, no se puede utilizar para dar temas, no se puede utilizar para hacer algún otro comentario, para que la monitora diga las municiones. No se puede, porque es el lugar solamente y exclusivamente de la palabra, desde donde se proclama la palabra. De hecho, se sugiere que el presbítero diga la homilía o desde la sede, lugar que refleja la autoridad, o desde el ambón, ¿sí? Puede hacerlo en otro lugar, sí, dependiendo las condiciones del templo, ¿no? Cada templo arquitectónicamente es distinto y a veces el sacerdote utiliza otro lugar para que su presencia sea más visible, ¿sí? Pero es de sugerencia, es loable que el sacerdote dirija la homilía desde la sede o desde el ambón. ¿Vamos bien? Chamacada, hijitos de la creación. Yo siempre los domingos dirijo la homilía aquí al centro para que me puedan ver los de afuera, para que me puedan ver los de atrás. Pero en solemnidades yo siempre utilizo el ambón, porque es el lugar de la palabra. ¿Vamos bien? Chamacada. Solamente es para la palabra, para nada más, para nada más. Por lo regular sí, del lado derecho del altar. Del lado derecho del altar. Visto frente a la asamblea, del lado derecho del altar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Visto frente a la asamblea, del lado derecho del altar. Pero vuelvo a lo mismo. Las condiciones arquitectónicas de cada templo son distintas, ¿sí? La distribución son distintas. ¿Por qué? Porque son diferentes los arquitectos, porque es diferente el espacio, el tamaño del terreno. Hay terrenos muy pequeños que se tiene que hacer ahí, optimizar los espacios. Entonces, por lo regular, siempre el ambón va a estar del lado derecho del altar, ¿sí? Viendo a los fieles del lado derecho del altar. Puede cambiar en algunos lugares, puede cambiar dadas las condiciones arquitectónicas, geográficas del templo, pero lo importante es que sea en un lugar visible, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Ahora, ¿puede vestirse el ambón con algunos colores litúrgicos? Sí, pueden vestirse. Hay cubreambones, pueden vestirse. Sí puede, se puede, ¿sí? De que se puede, se puede, ¿sí? No siempre es de buen gusto, ¿eh? A veces le ponen una tela y toda Rusia, mejor no le pongas nada, primo hermano, así está bien, ¿sí? Sí, pues tiene que ser algo litúrgico, ¿sí? Algo digno, algo bien elaborado, ¿sí? Sobre todo algo litúrgico, algo digno, algo bien elaborado. No es esa tela Magali que encontré por ahí, esa le voy a montar.
Sí, a veces el mármol es bonito, miren, el mármol es bello. Y tiene ahí, a ver qué tiene ahí, tiene el crismón, sí, tiene el signo del crismón, se llama crismón, primo hermano, crismón, sí, entonces está bonito, ¿no? O sea, ¿para qué le va a poner ahí una tela magali verde toda fea? No, pues no, voy a empeorar la situación, ¿sí? ¿Sí? O sea, si vamos a poner algo que sea digno y que embellezca, si no embellece, quítalo mejor, primo hermano, y que se vea la madera mejor, está más bonita que tu tela fea, ¿sí? No es por discriminar, pues es dignidad. ¿Vamos bien? Chamacada. Padre, pero ¿por qué el padre no compra algo bueno? La palabra de Dios no nada más es para el padre, es para todos. Todos tenemos que cooperar para nuestro templo, porque pasa también, y se los he dicho, queremos todo bueno, pero muy poco cooperamos, ¿sí? Queremos lo mejor, pero muy poco damos, ¿sí? Se puede dar desde el ambón, se puede dar desde el ambón. Ah, claro, sí. Miren, aquí el hermano dice algo que es bueno que todos lo sepamos, ¿sí? Cuando es el sacerdote el que preside, la reflexión que hace después del evangelio se llama homilía, ¿sí? Si no es el sacerdote el que anima la asamblea litúrgica, es un celebrador, lo que hace el celebrador no es homilía, es una reflexión, una predicación de la palabra, no es homilía, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces, el ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios. Es necesario que no sea un mueble que se quite y que se ponga, sino que sea fijo, ¿sí? Debe de ser un lugar adecuado en dignidad. Debe tener una buena acústica y debe ser visible para los fieles. Debe tener una buena acústica, o sea, el lugar donde esté haya buena acústica y que sea visible para los fieles. Por eso miren, otra cosa que como presbíteros y como laicos también debemos de cuidar en los templos, la acústica, ¿sí? No para que se oiga bonita la predicación del Padre, sino para que se oiga la proclamación de la palabra de Dios, ¿sí? Debemos apostar mucho por el equipo de sonido, ¿sí? Yo sé que algunos padres van a decir, no, pues no hay dinero. Es que los fieles, todos, o sea, la iglesia somos todos y todos tenemos que apostarle a las cosas sagradas, ¿sí? No nada más decir, padre, como que le falta una bocina aquí, si tengo dinero, a ver, padre, ¿cuánto cuesta? 20,000, ahí les van los 20,000. Cómprese una bocina JBL, nada que una bocina estéreo, una JBL, ¿sí? Cómpresela, ¿no? Que, oiga, nos gustaría una bocina, ajá, sí, si no nada más es de me gustaría, ¿con qué ojos mi divina tuerta? ¿Sí? ¿Con queso las gordas? ¿Sí? Bueno, hasta aquí la dejamos, chamacada, ¿sí? Es todo por la clase de hoy, porque nos falta todavía la rosca, ¿sí? Vamos a partir rosca un día antes de que acabe la Navidad. Qué triste, ¿eh? Que no les da nostalgia cuando termina la Navidad. Ya hoy vamos a levantar el nacimiento, el pino, todo, ¿sí? Pues se perdieron de la rosca, ni modo. No, todavía estamos en el tiempo de Navidad, ¿sí? Termina la Navidad con la celebración del bautismo del Señor, que es el día de mañana. El día de mañana es el bautismo del Señor y ya termina la Navidad. Y comienza el tiempo ordinario, qué pena. Ojalá el próximo año estemos reunidos todos con vida. Primeramente Dios. Nos ponemos de pie, terminamos la transmisión después de la bendición y pasamos a lo siguiente, a la rosca de Reyes. Ahorita va a explicar la hermana cómo estuvo lo de la rosca. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
Vayamos en paz.